Hola, pronto inicia Soy Refugiado, un nuevo podcast que habla sobre la migración, la violación de derechos humanos y todos los aspectos que detallan el por qué los venezolanos han tenido que dejar su casa atrás. La realidad de más de 8 millones de venezolanos que han salido y la realidad de muchos que en este momento se encuentran en tránsito para salvar sus vidas de la dictadura venezolana. Te invitamos a que veas cada uno de nuestros capítulos y sigas la realidad de todos los refugiados venezolanos. Bienvenidos a Yo Soy Refugiado, un nuevo podcast que habla sobre migración y derechos humanos. Un podcast dirigido para todos aquellos que en los últimos años han tenido que salir de Venezuela. Para los más de 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar todo atrás para iniciar una nueva vida lejos de casa. Hoy queremos hablar para todos aquellos que han tenido que irse. Y lo que es importante es que sepas que tú no huiste, tú no tuviste que dejar todo atrás simplemente por una decisión económica, tú no tuviste que simplemente ser un migrante económico, tú tuviste que dejar atrás una violación sistemática de derechos humanos, tú tuviste que tomar la decisión si quedarte o huir por necesidad o por dignidad, o simplemente por el peligro manifiesto de la violación de derechos humanos en tu contra, de tu familia, de tus amigos. Algo que sin duda alguna hemos visto los venezolanos en los últimos años. Este episodio está específicamente dirigido para todos aquellos que han tenido que formar parte de esa migración humana forzada, a esa gran cantidad de venezolanos que en poco tiempo han tenido que salir del país. Y me refiero a casi el 25% de la población venezolana que en escasos 5 años tuvieron que dejar atrás sus casas, sus familias, sus amigos para buscarse seguridad, protección y una nueva vida lejos de casa. En este podcast hablaremos del miedo a la persecución, del miedo a la discriminación, del miedo a morir por una simple enfermedad, al miedo de tener que vivir en una sociedad en la cual en cualquier momento la dictadura pudiese hacerte preso, que fueras víctima de una detención arbitraria, de una desaparición forzada, de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como la tortura, como los tratos crueles, degradantes e inhumanos, y todas esas cosas que hemos visto una y otra vez en todas nuestras familias. Hoy los venezolanos tienen todos en sus familias un relato como este, un relato de persecución, un relato de discriminación, un relato de detención arbitraria. Y eso precisamente es lo que hoy vamos a conversar. Hoy vamos a hablar en detalle sobre las condicionantes que han generado el mayor proceso de movilidad humana de nuestro continente en los últimos años. Queremos empezar conversando sobre la persecución política. El pensar distinto en Venezuela es un delito, y es un delito patente. Esto ha quedado plasmado en informes tanto de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, como de Human Rights Watch, como de la Organización de Estados Americanos. Han dejado constancia de una serie de violación de derechos humanos que pueden dar suficientes elementos para entender que en Venezuela la persecución política ha sido una política de Estado. Se ha usado la justicia venezolana para criminalizar la disidencia política. Y esto no solamente ha pasado con los dirigentes políticos, que en efecto han terminado en cárceles, han sido perseguidos, han sido secuestrados, han sido torturados, han sido asesinados. Pero eso también ha pasado. Esta persecución política también se ha documentado por parte de Naciones Unidas y por parte de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en dirigentes sindicales. Y cuando digo dirigentes sindicales hablo de los sindicatos de la salud, de los sindicatos del magisterio, de los sindicatos de todos los sectores productivos de Venezuela. También se ha visto en nuestros estudiantes, pero también, y se ha visto de una forma muy palpable, en todos y cada uno de los medios de comunicación y los periodistas. En este momento existen en Venezuela más de 2 docenas
de periodistas que se encuentran bajo la figura de la detención arbitraria. Una persecución política que ha generado más de 15.000 heridos, una persecución política que ha dejado miles de presos políticos, tanto en cárceles ordinarias como en cárceles militares. Esta persecución también ha ido en contra de los militares. Esta persecución política también ha usado el DIGESIM para perseguir a todos y cada uno de los militares que creen en la existencia de un Estado de Derecho y en la dignidad de la figura del líder militar venezolano que debe anteponer sus altas funciones para la defensa de la nación y no para la defensa de un ideal político. Y ellos han sido perseguidos, han sido secuestrados, han sido torturados y muchos de ellos asesinados. Huir de Venezuela nunca fue una opción. Esta huida se ha realizado de forma masiva como la única forma de huir de la muerte, de huir de la cárcel, de huir de la tortura, de huir de los tratos crueles, degradantes e inhumanos. Y por eso la comunidad internacional y cada uno de los dirigentes políticos, de los dirigentes sindicales, de los estudiantes y de todo aquel que tenga voz, tiene que usarla para detallar los efectos de la persecución política en Venezuela, del daño antropológico que ha generado en millones de personas que se han visto perseguidos incluso por ser vecino de un dirigente político o por ser padre de un dirigente estudiantil o por ser amigo o por ser hijo de un dirigente sindical. Es una agresión transversal que hemos visto en la sociedad venezolana y que sin duda alguna es una de las primeras causales, una de las primeras condicionantes de este proceso de migración forzada, de esta gran migración de los venezolanos que ha sido también producto de uno de los movimientos humanos más, incomprendidos por parte de la comunidad internacional. Y más adelante les voy a explicar por qué digo que ha sido incomprendido. Ahora quiero hablar sobre los tratos crueles, degradantes e inhumanos, que es otra de las condicionantes. Venezuela tiene más de 17 centros de tortura clandestinos. En Venezuela, quienes han pasado por las cárceles, hemos sido testigos del uso de la tortura como un mecanismo para arrebatar la dignidad. Es un mecanismo para quitar la dignidad del ser humano. Un mecanismo para poder crear expedientes ficticios, para poder incriminar a otras personas, para poder incluso generar un efecto demostrativo, ejemplarizante, para que todo aquel que tenga una voz democrática, un pensamiento basado en libertad, justicia y democracia, se calle por el miedo a no sufrir estas torturas. En otro episodio hablaremos en detalles de cómo la legislación internacional tipifica la tortura y cómo la tortura está en todos y cada uno de los informes de Naciones Unidas sobre el caso de Venezuela, pero también de todas y cada una de las agencias de Naciones Unidas, de las grandes ONGs que vigilan y protegen los derechos humanos en Venezuela, pero además de toda nuestra sociedad civil. La tortura no solamente ha llegado a personajes políticos, la tortura ha llegado a miles de jóvenes que en protestas en las calles habían sido detenidos. La tortura ha llegado incluso a aquellos jóvenes que caminando por las calles de Caracas con la violencia postelectoral por el simple hecho de tener el WhatsApp instalado en sus teléfonos, fueron detenidos. Incluso jóvenes con neurodiversidad, con algunas discapacidades intelectuales, fueron hechos presos y torturados. Incluso algunos de ellos terminaron perdiendo la vida. Y esta tortura que se metió en la conciencia del venezolano, que habíamos dejado atrás ya con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hoy es una de las razones por la cual tú tuviste que huir de Venezuela. Tú fuiste testigo que le pasó a tus familiares, que le pasó a tus amigos. Tú fuiste el hermano que vio a ese joven que fue detenido en Caracas y fue llevado a una comisaría y fue golpeado y le fueron apagados cigarrillos en el cuello y fue humillado hasta llorar. O simplemente
eres testigo de que a tus compañeros de tu partido político, de tu movimiento sindical, los golpearon, como golpearon, por ejemplo, a Fernando Albán, que fueron golpeados, como fue golpeado una inmensa cantidad de presos políticos que hoy en día cuentan cómo fue el proceso, no solamente de tortura física, sino que fueron obligados a golpear a otros presos, sino que fueron obligados a ver cómo se golpeaban a otras personas, sino que fueron obligados a escuchar los gritos de la tortura de la celda contigua, como parte también de un proceso de tortura. Ahí agrego también numerosas jóvenes que fueron ingresadas de forma violenta en tanquetas y fueron agredidas sexualmente y fueron obligadas a vivir cosas incontables. Esos tratos crueles, degradantes e inhumanos son parte de lo que hoy son las causas de nuestra migración masiva, de este gran proceso de huida de Venezuela. Por otra parte, también se encuentra debidamente registrado en todos los informes la crisis de salud. En Venezuela fueron perseguidas las grandes compañías que importaban los químicos para los fármacos que necesitan los venezolanos, como por ejemplo los fármacos necesarios para las personas que sufren de epilepsia o por ejemplo para las personas que tienen cardiopatía. Y cualquiera de estas enfermedades crónicas que podían ser tratadas con un medicamento dejaron de ser tratadas. Estas personas se vieron obligadas a huir de Venezuela porque no había ni siquiera los medicamentos para estas enfermedades que eran enfermedades crónicas pero absolutamente tratadas como se había hecho en toda la vida en Venezuela. Pero además dejaron de fabricarse, dejaron de importarse con presiones económicas todos y cada uno de los reactivos para el VIH, para el cáncer, para enfermedades que necesitaban unos tratamientos muy costosos. Esto fue también a la par del absoluto declive y colapso de todos y cada uno de los hospitales en Venezuela, de la falta de inversión en el sistema hospitalario venezolano, que por más de 20 años no ha construido un solo hospital tipo 5, que no existen hoy la forma de atender de manera eficiente a ninguna de las patologías, y esta es una de las causas más importantes por las cuales los venezolanos han tenido que huir, simplemente para lograr salvarse incluso de pequeñas enfermedades, porque de no hacerlo, la única respuesta o la única consecuencia de quedarse en Venezuela frente al caos hospitalario sería enfrentar una muerte segura. Y esto también está documentado. Esto además se ve reflejado en centenares de miles de solicitudes de asilo de personas que incluso llegaron a protestar en un hospital por la falta de ese medicamento que garantizaba su soporte vital y que fueron detenidos y que fueron golpeados y que fueron criminalizados por parte de la dictadura. Hoy, en todas partes del mundo, hay personas que basan lógicamente y necesariamente su aplicación a una solicitud de asilo porque tuvieron que huir, porque si no enfrentaban una muerte segura en Venezuela. La violencia y el crimen organizado en Venezuela es sin duda una condicionante que también se encuentra en todos los informes. Estamos hablando de la violencia política, aquella violencia que usaba a los círculos bolivarianos y a los colectivos para difuminar la responsabilidad del Ejecutivo y de la dictadura venezolana en la materialización de la persecución política. Estamos hablando de aquellos grupos que en protestas disparaban y asesinaban, como por ejemplo asesinaron a Carlos Moreno en la Plaza de la Candelaria, un joven de 17 años que estaba pasando por allí mientras había una protesta y los grupos armados dispararon y lamentablemente dispararon sobre la vida de Carlos, quien terminó falleciendo. Y estoy hablando de que esto se repitió en centenares de casos. Hoy no solamente lloramos a Carlos, lloramos a Robert Redman, lloramos a Neomar, lloramos a Vallenilla, lloramos a cientos de jóvenes que no eran culpables de la imposición de la violencia como única forma de control social que encontró la dictadura para lograr que los venezolanos de bien no levantaran su voz por la disminución de los derechos, de las libertades, de los servicios públicos, de la calidad de vida, de la Venezuela que tuvimos. Sin duda alguna, la violencia de los grupos armados irregulares de la dictadura, así como de las bandas, de las macrobandas
criminales que operaban en Venezuela, muchas de ellas orquestadas directamente con la dictadura, como por ejemplo el Tren de Aragua, que fue contratado por la dictadura para violentar, junto con sectores o con factores del SEBIN, la soberanía territorial de Chile, secuestrar a Ronald Ojeda, torturarlo hasta la muerte y enterrarlo en territorio chileno. Esa misma banda organizada, el Tren de Aragua, que la sufrimos los venezolanos, que fue parte del acoso de los venezolanos en el centro de Venezuela, que fue parte del acoso a los productores que en el llano venezolano, en Guárico, no podían ya sacar sus alimentos porque eran perseguidos, le era secuestrado el personal, le era robada la mercancía por parte del Tren de Aragua. Esa macrobanda, junto a otras macrobandas, junto a los pranes que ejercían la violencia, protegidos desde las cárceles venezolanas, bajo la anuencia de, evidentemente, el gobierno, la propia ministra del sistema y del régimen penitenciario, esa realidad espantosa de los venezolanos, que además se unía con la violencia generalizada, con la delincuencia común en las calles. Todos esos tres factores, esas tres formas de violencia son parte también de esas causas que inevitablemente hicieron que los venezolanos escogieran si vivir en dictadura violenta, si vivir bajo la persecución, si vivir bajo el acoso de los círculos bolivarianos, del Tren de Aragua o de la delincuencia común, o salvarse o preservar su vida. Esta es una realidad incuestionable que hoy es una de las causas por las cuales tú también tuviste que dejar tu Venezuela y tu familia. Los venezolanos durante muchísimos años nos acostumbramos a vivir en un país con democracia. Hoy ese país tiene todos los partidos políticos democráticos judicializados. Más de 14 partidos políticos de izquierda han sido perseguidos, como por ejemplo el Partido Comunista. Todos los partidos de los factores democráticos, de la plataforma democrática, de la oposición venezolana, han sido perseguidos. Sus dirigentes han estado presos, sus líderes han estado presos. Muchos de los activistas también, los sindicatos, el magisterio, toda Venezuela se ha enfrentado a eso que ya habíamos olvidado. Nuestra querida Venezuela, nuestra bonita Venezuela, esa Venezuela que nació hermana, de repente se enfrenta a la violencia como forma de vida. Se enfrenta al horror de la persecución, al horror de las violaciones de derechos humanos. Se enfrenta a tener que ver que su caso haya tenido que ser documentado ante la Corte Penal Internacional, que su caso esté en un informe de las Naciones Unidas, que el caso de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de partido sea parte de un informe espantoso que se debate entre la justicia internacional. Esas causas son las que hoy la comunidad internacional tiene que tomar en consideración para poder asumir que la realidad que viven los venezolanos no es la realidad del migrante económico. Los venezolanos no han dejado a Venezuela. Tú no has tenido que dejar Venezuela por buscar un mejor salario. Tú no huiste de Venezuela para conseguir un trabajo que se ajustara a tus sueños. Tú huiste de Venezuela para salvarte. Huiste de Venezuela para no ser parte de estos horribles informes. Tú tuviste que huir de Venezuela para no ser una persona que lleva o que se suma a estos informes espantosos de violación de derechos humanos, para no ser como Fernando Albán, que fue torturado y fue lanzado desde el piso 10 de la sede del SEBIN para que cayera en el corazón de Caracas y que toda Venezuela pudiera ser testigo de la crueldad de un régimen que podía asesinar a un ciudadano, a un concejal venezolano, o que no quería ser parte de aquellas personas que terminan por estar presas por más de 4 o 5 años, o ser parte de los jóvenes con discapacidad que fueron hechos presos, o que no querías ser la madre que lloraba a sus hijos presos, como están en este momento presos. Hoy, los venezolanos que se encuentran en el exterior tienen que ser reconocidos como refugiados para que la Convención de Ginebra pueda arroparles, para que reciban la protección internacional en cada uno de los países donde solicitan asilo, para que sean revestidos de una protección que permitan que no sigan abrazando la vulnerabilidad y que precisamente puedan recibir la protección que
la dictadura venezolana les niega, que puedan incluso tener una estabilidad migratoria que no dependa de la homologación de títulos o que dependa de trámites ante las autoridades consulares y diplomáticas de las cuales están pidiendo protección, de las propias autoridades que son parte de la dictadura que los hizo huir de Venezuela, que los hizo recorrer todas las rutas, las autopistas, las carreteras de América Latina como un éxodo bíblico que buscaba salvarse de lo peor que habían vivido para poder tener lejos de casa la libertad que la dictadura de Nicolás Maduro les robó. Nuestro podcast, los próximos episodios, podremos detallar cada una de las cosas de las cuales hoy hemos hablado. Podrás encontrar todos y cada uno de los elementos que son parte del debate sobre los derechos humanos en Venezuela, pero también sobre todos y cada uno de los elementos de nuestra diáspora venezolana, las dificultades a las cuales nos hemos enfrentado, las realidades que enfrentan los 8 millones de venezolanos afuera, de aquellos que están incluso tomando la decisión si se van o se quedan en Venezuela, si se salvan o se quedan en Venezuela, y de todos aquellos venezolanos que están en el proceso de huir de Venezuela hacia un país que les dé la protección que la dictadura les robó. Hasta luego.